Muchísimas gracias, Diego, y un gusto estar con ustedes. Eh, Vamos a empezar ya con la presentación. Yo voy a hacer una presentación sobre los escenarios económicos, una presentación de media hora, donde vamos a revisar algunos temas relevantes. Evidentemente que en media hora no vamos a cubrir todo lo que sucede en la economía, pero sí algunos temas muy importantes en los que quiero hacer algunas reflexiones. Y después de eso procederemos a un espacio de preguntas y de respuestas. Ahí podemos profundizar más sobre los distintos temas. Entonces, empecemos con el tema, con los contenidos que vamos a tratar en esta presentación. Por un lado, vamos a hacer algunos análisis sobre el tema del entorno mundial. ¿Qué significa esto para el Ecuador? Vamos a hablar de algunos indicadores críticos en comercio exterior, las previsiones económicas para el 26 y el 27, y vamos a terminar con algunos datos muy relevantes en materia de electricidad. Entonces, esos son los cuatro temas que vamos a tratar hoy. Empecemos por el lado del entorno mundial. Y por el entorno mundial, todos conocemos, estamos en un proceso de una nueva política de Estados Unidos, una política muy agresiva eh, que empezó esta guerra comercial con lo que Estados Unidos, Donald Trump llamó el Día de la Liberación, que en abril del año pasado, en 2025, fijó un arancel del 10% a todas sus importaciones y aranceles más elevados a gran parte de los socios comerciales. Esta decisión es muy relevante porque realmente lo que hizo es poner fin a una etapa de comercio abierto que se había logrado organizar luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Después de 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, y se consolidó en 1995 con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, Estados Unidos pone fin a este esquema que estaba vigente, que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial, y esto está provocando que el mismo sistema de comercio global se esté desmoronando. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, ya no negocia, ya no supervisa, ya no hace cumplir las reglas. El principio central de nación más favorecida, es decir, de trato igualitario, está siendo abandonado. Los países colocan restricciones y aranceles a diestra y siniestra como les antoje, ya no tienen ningún límite. Y todo esto impulsado desde Estados Unidos, que colocó aranceles de manera muy arbitraria con principios de negociación, castigos de hasta el 50% en ciertos casos para forzar negociaciones y después ir modificando los aranceles a uno o a otro de manera arbitraria. Entonces ya no existen ningunos límites como sí existía en el pasado a través de la Organización Mundial de Comercio. Había este principio central que era nación más favorecida, había que dar a todos el tratamiento, el mejor tratamiento que se esté dando a alguno de los socios comerciales. No había cómo de discriminar entre socios comerciales. Ese era ese principio. Eso ha desaparecido. Y la realidad es que este sistema no es que Trump fue el único que lo ha destruido, sino que ya estaba funcionando muy mal por iniciativas, la norteamericana, esta iniciativa de America First, pero también por iniciativas desde China. La iniciativa de doble circulación china o hecho en China de 2025 rechazan el comercio basado en reglas. Quieren un comercio a su medida, a su antojo, no con reglas generales. Y entonces el sistema multilateral, que es el que funcionó después de la Segunda Guerra Mundial, se está desmoronando y se está reemplazando por algo nuevo. Ese nuevo es un sistema basado en el poder, en la fuerza. Entonces, incluso si hay ciertas partes del sistema anterior que todavía sobreviven, son partes que ya están muy afectadas por este nuevo esquema, un esquema donde el multilateralismo colapsa y entonces está apareciendo algo nuevo. Claro, países como China o Estados Unidos tienen el músculo para imponer, a través de la fuerza, imponer su voluntad. Pueden amenazar con ataques armados, con represalias, con aranceles, etcétera. Y eso es lo que están haciendo realmente. Y entonces, para países pequeños como el Ecuador, este nuevo entorno es un entorno más peligroso, porque entre gigantes ellos tienen el músculo para poder enseñar su bíceps y decir cuál es más fuerte, pero un país pequeño como el Ecuador no lo puede hacer. Entonces, la segunda mejor alternativa frente al colapso del multilateralismo es construir coaliciones entre afines, crear una red
pequeña de acuerdos donde quienes comparten ciertos valores, ciertos principios puedan integrarse internacionalmente. Son coaliciones más pequeñas, más flexibles que el sistema multilateral que está feneciendo. No son ya un acuerdo entre todos los países del mundo, son simplemente entre grupos de países que sí comparten valores y tienen objetivos afines. Entonces, dentro de todo este esquema, que este es como un preámbulo de lo que estamos viviendo, que es algo muy grande, esto de aquí es una destrucción del sistema multilateral, aquello que se construyó porque el mundo tuvo que vivir dos guerras mundiales para darse cuenta que tenían que construir un esquema de relacionamiento internacional que evite una tercera guerra mundial, que evite nuevos conflictos. Pero ese esquema que fue el multilateralismo y que fue creado por Estados Unidos es el que se está destruyendo. Y en este proceso, este no es un proceso sencillo ni sin impacto. Tiene un impacto importante y el impacto está por el lado del crecimiento económico. Las restricciones comerciales, la guerra comercial, todas estas acciones reducen el crecimiento económico. Entonces, en Estados Unidos vemos que la previsión es de menor crecimiento económico en los siguientes años después de haber crecido 2023 2,9%, 2024 2,8%, la previsión es que el crecimiento esté más cerca del 2% e incluso 2027 esté por debajo del 2%. China también se está desacelerando. China creció en 2023 5,4% y vemos como año a año se ha desacelerado y la previsión es que esa desaceleración continúe. Mientras tanto, América Latina que venía con un crecimiento lento, la previsión es que ese crecimiento lento se mantenga en este año y haya una ligera recuperación en 2027. En todo caso, de manera integral, estamos en un mundo que crece un poco menos porque se está comenzando a limitar la actividad comercial, hay barreras al comercio, eso tiene un costo. La desintegración de las relaciones comerciales tiene un costo en el crecimiento económico. Y claro, eso impacta también en los precios de materias primas. El precio del petróleo ha descendido significativamente desde 2022. Un mundo que crece desaceleradamente no demanda tanto petróleo. Además que hay una oferta de petróleo muy grande. Arabia Saudita ha decidido inyectarle mucho petróleo a la economía mundial para poder mantener su participación. Su estrategia ahora es mantener participación en su producción. Entonces vemos cómo el precio del petróleo ha descendido y la previsión es que se mantenga bastante debilitado. Esta es una previsión de la Agencia Internacional de Energía. Consideran que el precio del petróleo se va a mantener debilitado durante el 2026 y 2027, descendiendo algo más en los siguientes 2 años. Por otro lado, claro, ¿esto por qué es relevante? Porque para el Ecuador el petróleo es importante, es una fuente importante de ingresos fiscales y también es importante como producto de exportación. Por otro lado, tenemos la situación de un dólar débil. El dólar de manera general se está debilitando. Con datos a diciembre, el dólar se depreció 12% frente al euro. Entonces vemos un dólar con una pérdida de poder de compra muy fuerte. Y hay varias causas. La primera es toda esta incertidumbre y las tensiones geopolíticas. La segunda son estos déficits gemelos, el déficit fiscal y comercial de Estados Unidos además de una expectativa de al menos dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En todo este entorno de mucha incertidumbre, los inversionistas internacionales están reduciendo su exposición a activos estadounidenses. Cuando hay incertidumbre, la palabra es oro. Todos están yendo hacia el oro de manera masiva y eso ha hecho que el oro alcance récords. Superó los $5,000 por onza, algo impensable. No hace tantos meses se discutía que iba a romper la barrera de los $3,000 por onza. Bueno, ahora ya superó los $5,000 por onza, aunque ha tenido algunos correctivos la semana pasada, pero de cualquier manera ha tenido una apreciación muy fuerte que va muy de la mano también de un dólar muy debilitado. Y para el Ecuador, un dólar debilitado tiene una parte positiva, que es permite construir competitividad, recorta costos internos para las exportaciones. Entonces, eso tiene un efecto positivo. Claro, si es que el dólar se sigue debilitando y de manera muy fuerte, también hay un efecto de importar inflación. Los insumos que compremos nos salen más caros, los que importamos, los bienes de capital también son más caros. Entonces puede tener un efecto por el lado de la inflación si es que el dólar sigue este ritmo de depreciación. Lo que sí es claro es que en este momento hay una previsión de que el dólar va a seguir debilitándose
sobre todo este primer semestre. Mucho dependerá también qué sucede con con el cambio que se va a dar en la Reserva Federal. El nuevo director de la Reserva Federal se va a posicionar en mayo. Entonces, eso también va a marcar muchísimo el rumbo que pueda tener el dólar, pero de cualquier manera, hasta ahora la previsión central es dólar debilitado por al menos un semestre más. En cuanto a comercio exterior, el tema más relevante en este momento es lo que está pasando en este conflicto con Colombia. El 21 de enero se colocó esta tasa de seguridad del 30% a las importaciones que vienen de Colombia a partir del 1 de febrero. Y los argumentos del presidente Noboa fueron dos: falta de reciprocidad y falta de acciones firmes en seguridad. Y el segundo, un déficit comercial que supera los 1.000 millones anuales. Entonces, bueno, si vemos desmenuzando, si vemos el primer argumento, muertes violentas, el tema de inseguridad y narcotráfico es un tema muy relevante, es un tema donde tiene toda la razón el presidente Noboa. Las muertes violentas han subido fuertemente, en su gran mayoría resultado de guerras entre bandas, y alcanzaron 2025 un récord de 52 muertes cada 100.000 habitantes. Entonces, definitivamente ese es un problema muy relevante. Hay que hacer mucho más. En cuanto al déficit, entre enero y noviembre, sí, la balanza comercial con Colombia fue deficitaria en 900 millones. Las exportaciones fueron de 800 millones y las importaciones de 1.700. Pero aquí hay que hacer una aclaración. No hace ningún sentido buscar un superávit con todos los países. Mejor dicho, incluso es imposible llegar a un superávit comercial con todos los países, porque si todos los países siguieran esa misma estrategia, pues no existiría comercio internacional. Al final del día, el superávit o déficit depende de la estructura productiva. Hay países que producen cosas que nosotros necesitamos y por eso les compramos productos. Hay otros países que no producen cosas que necesitamos y por eso no les compramos. Pero puede ser que lo que nosotros producimos sí necesitan ellos y por eso nos compran. Entonces, al final del día, que haya superávit o déficit no es de otra cosa que hay distintas estructuras productivas y que en algunos casos hay productos que nos interesan y en otros hay productos que no nos interesan, y lo mismo les pasa a los socios comerciales. Entonces, no es que haya un déficit o que haya un superávit, no es ni bueno ni tampoco es malo, es simplemente el resultado de una estructura productiva. Al final del día, lo que cuenta es el resultado global. Y el resultado global va en dolarización, siempre va a estar equilibrado. No podemos mantener déficits permanentes de balanza comercial a no ser que tengamos alguna fuente que esté financiando, por ejemplo, un ingreso muy fuerte de capitales o ese tipo de cosas. Caso contrario, la balanza comercial siempre va a tender a equilibrarse. En todo caso, estas medidas que se han adoptado de parte y parte, ustedes ya saben, fue un va y viene de retaliaciones, de tasas, aranceles, etcétera. Lo que hacen es poner en riesgo esta relación comercial con Colombia. ¿Y qué es lo que importamos desde Colombia? Pues principalmente cosméticos, plásticos y sus manufacturas, vehículos y autopartes, productos farmacéuticos, productos químicos, máquinas y aparatos eléctricos, confites, preparaciones para lavar, papel, cartón y manufacturas. Entonces, aquí hay muchos insumos de la producción, es decir, el daño de ese encarecimiento con la tasa colocada por Ecuador es un daño que se produce a nivel de los consumidores que tienen que pagar más, pero también a nivel del sector productivo que tiene un encarecimiento en los insumos que utiliza para su producción, es decir, una destrucción de competitividad. Y en cambio, lo que nosotros mandamos a Colombia son enlatados de atún y pescado, tableros de madera, grasas y aceites, minerales y metales, camarón, plásticos, cereales, papel y maquinaria y equipo eléctrico. Aquí está, por ejemplo, el arroz, una situación crítica y políticamente tremendamente complicada cuando salga la cosecha los excedentes de arroz no puedan ser colocados y el precio del arroz en el Ecuador se vaya al suelo. Eso le va a generar un conflicto político importante al presidente. Entonces, hay una afectación también. Aquí hay empresas, por ejemplo, que tienen que más de la mitad de sus exportaciones son a Colombia. Esas empresas van a estar muy complicadas en esta situación. Pero más allá de los impactos económicos, porque el impacto económico realmente es muy grave,
es un daño de parte y parte y eso sucede con la guerra comercial. La guerra comercial es la única guerra donde no hay ganadores. Pero hay que estar muy claros que al final del día el objetivo no es en sí la guerra comercial, el objetivo es geopolítico. Lo que hizo el presidente Noboa es aprovechar de esa reunión que tuvo Trump con Petro en Washington para poder poner al narcotráfico en la agenda de Washington pocos días antes de la reunión. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Noboa? Es desmentir públicamente a Petro, decirle, oye, usted no está haciendo lo suficiente. De esa manera reduce su posición negociadora y refuerza la narrativa de incumplimiento colombiano en seguridad. Esto todo a días de la reunión. Aquí, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, Petro ha dicho y en la reunión vimos que fue una reunión extraordinariamente tranquila, y digo extraordinariamente tranquila, dado las características de los dos participantes, de los dos personajes, que son bastante impredecibles. Bueno, la reunión no fue televisada, eso también yo creo que ayudó para mantener los ánimos controlados. Y entonces el resultado suena a una reunión bastante exitosa en donde Petro acepta evidentemente la coerción de Estados Unidos y decide hacer más. Habla, por ejemplo, de crear un frente tripartita entre Ecuador, Estados Unidos y Colombia para combatir el narcotráfico. Habla de una guerra total al narcotráfico. Habla de controlar la frontera con Venezuela. Entonces, al final del día, mientras siga cumpliendo las exigencias de Trump, las cosas van a estar tranquilas. Las cosas pueden complicar si es que dice no y regresa a Colombia y no hace nada. Pues ahí sí la posición de Washington puede ser mucho más fuerte, exigiendo hacer más, incluso el retorno de las fumigaciones. En todo caso, lo que sí es claro de todo este entorno es que este momento hay, yo creo que un desenlace va a suceder más temprano que tarde. La guerra comercial se tiene que acabar en cualquier momento, pero aquí vamos, lo que estamos esperando en este momento es cómo va a reaccionar Noboa. El presidente Noboa, yo considero que debería reaccionar pronto para coger la palabra de Petro y llevar a la práctica esas acciones de ese frente tripartita, de esa colaboración. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué compromisos se logran? Ese yo creo que es el desafío, especialmente para evitar que quede en el ambiente que el conflicto se solucionó por un llamado de atención de Donald Trump, porque Petro logró darle la vuelta al asunto en Colombia, en Washington, y Petro le pidió a Trump que por favor ponga en orden a Noboa, que medie con Noboa. Es lo que le pidió en pocas palabras. Entonces ahora estamos a la espera de esa llamada de Donald Trump a Noboa para decirle retira ya todas las restricciones comerciales. Yo creo que esa no es la mejor estrategia pasiva que podría adoptar Noboa, sino que Noboa tiene que activamente capitalizar sobre lo que ha sucedido, cogerle la palabra a Petro y llevarlo a la práctica, decir, ah, perfecto, ¿qué vamos a hacer? A, B, C, D, y de esa manera levantar todas las restricciones de manera proactiva antes de esperar un llamado de atención de Washington. En todo caso, de una u otra manera, vía llamado de atención de Washington o vía iniciativa proactiva de Noboa, la guerra comercial con Colombia yo creo que tiene los días contados. Esa es mi expectativa o esa es mi previsión. Vamos a ver qué sucede. Veamos unas pocas cifras de comercio exterior. Las exportaciones totales siguen creciendo de manera saludable, crecen 9,7% con datos a noviembre. Y si vemos por el lado no petrolero, suben extraordinariamente bien, un crecimiento del 20%. Es un crecimiento muy fuerte. Es que, claro, el petróleo, todo lo que veamos con petróleo le va mal en el Ecuador. Cada día producimos menos petróleo. Pero si vemos por el lado no petrolero, las cosas van extraordinariamente bien. Vemos esta aceleración muy fuerte que se produjo en 2025 en todas las exportaciones no petroleras. Al día de hoy ya el principal producto de exportación es el camarón, crecimiento del 20%, crece por volumen, crece por precio. El petróleo, como les dije, está cayendo, cae 20%. El cacao crece 41%, es extraordinario, y crece por volumen principalmente, ya no por precio, porque los precios más bien han descendido, pero por volumen está creciendo aceleradamente. El banano crece 11%, la minería, otro producto extraordinario, crece 32% y crece muchísimo por volumen
y por precio. La minería va a ser el siguiente boom del Ecuador. Estamos a las puertas de un nuevo boom y va a ser en esta ocasión ya no petrolero, sino un boom minero. Si permitimos que continúen el resto de proyectos mineros avanzados, en menos de una década la minería va a ser el principal producto de exportación. En la actualidad, solo con dos minas industriales ya es el quinto producto de exportación. Enlatados de pescado crecen 13%, las frutas crecen 35%, etcétera. Vemos como hay excelentes desempeños por el lado de las exportaciones no petroleras. Por el lado de las importaciones, en cambio, lo que compramos del exterior también se están acelerando, crecen 11%. Las importaciones son ese termómetro de cómo le va a la economía y vemos cómo están, ya demuestran también, han vuelto al terreno positivo después de que en 2024, un año muy difícil, estuvieron en terreno negativo. Este año ya están nuevamente creciendo positivamente. En materia comercial, el Ecuador sigue abriendo mercados, sigue firmando acuerdos comerciales y eso implica algunos desafíos porque estamos en esa etapa, es como los chicos cuando están creciendo que tienen dolores de crecimiento. El cuerpo comienza a crecer rápidamente y comienzan a doler las rodillas, etcétera. Eso es más o menos lo que sucede en este momento en el proceso de apertura. Estamos abandonando, migrando de un sistema proteccionista de sustitución de importaciones hacia un sistema abierto, competitivo, algo que los países vecinos hicieron hace varias décadas, Ecuador recién lo está haciendo. Y ese proceso genera ciertas distorsiones. Y un ejemplo que les traigo aquí es el tema de los vehículos, como ejemplo de las distorsiones que estamos viviendo. El arancel promedio de vehículos en el Ecuador ha bajado con la firma del acuerdo de la Unión Europea en 2016, bajó de 37% de arancel promedio a 23%. El arancel promedio en Chile y en Perú es 6%, es decir, Ecuador todavía tiene un arancel bastante más alto que Chile y Perú, pero en todo caso el arancel bajó de manera importante. Pero el Ecuador todavía mantiene un techo arancelario del 40%. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos el techo arancelario, cómo se ha ido firmando acuerdos comerciales y con los acuerdos más recientes, el acuerdo de China y el de Corea que está por aprobarse, digamos, está aprobado, está por ratificarse, falta la ratificación, pero ya está aprobado. Con esos dos acuerdos, los aranceles, el arancel promedio va a bajar significativamente hasta llegar a un promedio de alrededor de 4%. Entonces, estamos en ese proceso de apertura, de reducción de aranceles, pero al mismo tiempo mantenemos el techo arancelario del 40%, que es un techo muy elevado. Entonces, la distorsión que se produce es la que se ve aquí en este gráfico, que se ve muy complicado, pero les explico. ¿Y por qué me interesa este caso? Porque esto se vive en otros productos, no solamente en el tema de vehículos. Es un tema en materia comercial que genera distorsiones en ese proceso de transición hacia una economía abierta. Entonces, tenemos que en el Ecuador todavía existe un techo arancelario que pagan todos los países que no tienen acuerdo comercial: Japón, India, Indonesia, Tailandia. Tenemos un arancel del 28% que paga el Mercosur. Tenemos el arancel que está bajando de China, que todavía está en un porcentaje elevado, alrededor de un 37%, pero va a seguir bajando hasta desaparecer alrededor de 2038. Y tenemos la desgravación de Corea del Sur. Y tenemos además, bueno, la Unión Europea ya se desgravó totalmente, ya tiene arancel cero. Y Estados Unidos, que se redujo el año pasado de manera temporal a 10%, todavía no queda claro a qué acuerdo va a llegar con Estados Unidos de Ecuador para ver si va a mantener ese 10% o no. El problema de este 10% con Estados Unidos es que está violando el principio de nación más favorecida de la OMC. Claro, el tema es que la OMC se ha debilitado significativamente, pero todavía podría suceder que alguno de los socios comerciales reclame y diga: a mí me tiene que dar el mismo tratamiento que le está dando Estados Unidos, porque a Estados Unidos ese tratamiento le está dando sin un acuerdo comercial, le está dando simplemente de manera arbitraria. Entonces me tiene que dar el mismo tratamiento. Y este reclamo lo podría hacer China, que dice: yo con acuerdo comercial tengo que pagar el 37%, o 32%, y sin acuerdo, y Estados Unidos sin acuerdo comercial paga el 10%. No, usted deme el mismo tratamiento. Esto también puede decirlo Corea del Sur o cualquiera, Japón, India, Indonesia, cualquier país puede reclamar, decir: oiga, deme el mismo tratamiento. Entonces, esto refleja, y este ejemplo lo que refleja son esas complicaciones que se generan en este proceso de apertura comercial que implica
requiere de, ¿cómo se soluciona? Con una racionalización arancelaria. Tenemos que reconocer la nueva realidad, una economía mucho más abierta e ir hacia una racionalización. Esto también implica, y aquí hay otra reflexión que se puede hacer, es competitivas, ver cuál es el nivel de competitividad. China con un arancel todavía muy elevado ya tiene más de la mitad del mercado de los vehículos. Cuando el arancel sea cero, pues va a crecer muchísimo más. Y hay países que si no logran un acuerdo comercial con Ecuador y si Ecuador no racionaliza su arancel, su techo arancelario, va a terminar expulsando a algunos países del mercado totalmente, porque no pueden competir con un arancel absurdamente alto cuando ya el grueso del comercio ya está en aranceles mucho más bajos. Para cerrar el tema de comercio internacional, la balanza comercial es positiva, muy elevada, son 6.500 millones de dólares de superávit cerrado en los 12 meses a noviembre. En cuanto a previsiones económicas, las ventas están subiendo, suben 12% a noviembre, vemos una aceleración en las ventas, estamos con una economía muy dinámica que está creciendo rápidamente. Y si vemos por sectores, el mayor crecimiento está en otros servicios, artes y entretenimiento 21%, agricultura y ganadería 16%, servicios de salud 11%, comercio 10%, alojamiento y alimentación 13%. Servicios administrativos 9%, construcción 9%, manufacturas 8%, entre otros. El único que se contrae es minas y canteras, pero que realmente no corresponde a minas, sino a petróleo. Como les decía, todo lo que se vea de petróleo va mal. Si vemos por algunos sectores específicos, por ejemplo, la venta de vehículos con datos a diciembre ha tenido un incremento muy importante, 42% de incremento interanual. Entonces, una recuperación frente a un 2024 que fue muy malo, especialmente por el tema de los apagones y la contracción económica. La previsión de crecimiento es, luego de haber tenido un 2024 con una contracción de 2%, la previsión para este año es un crecimiento de 3,8%. Esto es lo que estima el Banco Central. Realmente podría incluso ser superior, probablemente bordee el 4%. Entonces tenemos un efecto de rebote, recuperar el terreno perdido, esos 2 puntos porcentuales que perdimos en 2024, y una recuperación en no solamente el rebote, sino un crecimiento adicional de alrededor de otros 2 puntos porcentuales. Para los siguientes años, la previsión de crecimiento está alrededor del 2%, entre 2 y 2,5%. Es decir, este año va a seguir siendo un año de crecimiento, ya no tan rápido como el año anterior, porque el año anterior se sumó el rebote al crecimiento. Este año va a haber un crecimiento, va a continuar el crecimiento, no tan rápido. ¿Qué sectores van a ser los que más van a influir en el crecimiento? Los que más van a aportar al crecimiento va a ser minas y canteras, seguido por comercio y por agricultura. Entonces, nuevamente, la minería es el sector con más potencial en el país, el más dinámico y que va a seguir creciendo aceleradamente, seguido por el comercio y por la agricultura. En este entorno también el presidente Noboa está tratando de impulsar la construcción. Entonces hay declaración de hace pocos días, el 3 de febrero, donde el presidente Noboa explicó sus iniciativas para 2026 y dijo, este es el año de la construcción y del empleo. Hay algunos programas oficiales, uno de ellos es 100 millones de dólares que va a destinar a crédito del BIES para primera vivienda con una tasa ultra subsidiada, 2,99%. Otro programa de 600 millones en crédito miti-miti al 4,99% con fondos del BID y un programa de 70 millones de Banco del Pacífico al 4,87%. Entonces, desde el lado público está impulsando el crédito subsidiado lo más barato posible para la construcción de viviendas, sobre todo priorizando en primera vivienda. Eh, Explica ahí Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, y dice, para el crédito de 50.000, los ingresos familiares requeridos en la banca tradicional son de 1.430. Con el crédito Miti-Miti, los ingresos bajan a 1.000 para la tasa del 4,99. Y ahora con Credit Casa, el ingreso requerido para un préstamo de 50.000 es de apenas 600. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, el subsidio en la tasa lo que permite es que más personas accedan al financiamiento, porque ya no se necesita un ingreso familiar tan alto, se requiere un ingreso cada vez más bajo, ingreso familiar, y eso permite que más personas accedan a ese financiamiento.
Y el presidente Noboa dice, bueno, pero no solamente se dinamiza con construcción inmobiliaria, también la construcción se dinamiza con obra pública. Entonces habla de que para este año contempla destinar 600 millones de dólares en proyectos de vialidad y de infraestructura. El último tema que quiero tratar son algunas cifras sobre el sector eléctrico y algunos análisis. Em, el punto de partida es un déficit para 2026, un déficit que está en 792 megavatios, esto según datos del SENACE. Hemos tenido un año con mucha suerte, ha llovido mucho, San Pedro ha trabajado por nosotros, pero todavía hay un déficit importante y el SENACE, en una presentación de julio del año pasado, estimó cuál era la probabilidad de déficit en cada uno de los estiajes. Y esto realiza comparando el plan del maestro de electricidad frente a la demanda energética, el crecimiento de la demanda. Y el SENACE concluye que la probabilidad de déficit sube significativamente año tras año hasta llegar a un récord del 50% entre 2028 y 2029. Claro, dice que cae en 2029, pero esta caída se debe a que deberían entrar en operación todos los programas, todas las inversiones planificadas en el plan maestro. Pero eso no siempre se cumple, más bien, de hecho, generalmente no se cumple el plan maestro porque el Estado no tiene los recursos para cumplirlo, y porque hay esas restricciones a la inversión privada. Y por eso es que es tan relevante lo que sucedió con la Corte Constitucional cuando en la sentencia del 11 de diciembre declaró inconstitucional el concesionar servicios eléctricos al sector privado bajo la causal de interés público. Dijo que se necesitaban criterios claros y límites específicos. El interés público no es suficiente. Y el gobierno reacciona con una ley, reformas a la ley eléctrica que ya están en la Asamblea, en donde lo que hace es primero cumplir lo que ordena la Corte, es definir los casos específicos cuando puede delegar al sector privado en el tema de electricidad. El primero, cuando hay retrasos de más de 2 años en el plan maestro o cuando el SENACE advierte de déficit o riesgo de racionamiento. El segundo, cuando hay imposibilidad técnica o económica de empresas públicas y mixtas para expandir u operar. El tercero, cuando hay una emergencia eléctrica declarada. Y el cuarto, cuando el sector privado ofrezca mejores condiciones que el Estado. También en este proyecto se amplía se elimina la restricción tecnológica que existía para la autogeneración. Entonces ahora eso da más posibilidad de autogeneración porque ya no es solamente para cierto tipo de energía, sino que también puede haber autogeneración térmica, y eso mejora la posibilidad de inversión privada. Y se crea el concepto de distritos autónomos energéticos, que lo que busca es que hay sectores que están desconectados, por ejemplo el sector camaronero, que puedan generar su propio distrito energético, y pueda haber producción, inversión en generación desde el lado privado en esos distritos. Sin embargo, hay algunos temas que han sido observados en este nuevo proyecto. Un tema es el condicionamiento excesivo para la delegación privada en proyectos no previstos en el Plan Maestro de Electricidad. Se exige los típicos, la tramitología complicada para poder justificar la excepcionalidad. Entonces, eso al final del día se transforma en una traba burocrática innecesaria. Y por otro lado, también se agregan requisitos para justificar esa excepcionalidad cuando ya de por sí la excepcionalidad ya está definida en la norma, no debería crearse o pedir de justificaciones adicionales. Y finalmente hay un límite de 30 años a las concesiones o delegaciones, lo que no está alineado con reformas anteriores y reduce la bancabilidad de los proyectos y sobre todo el atractivo para los inversionistas. Entonces, en materia eléctrica, vemos cómo hay avances. Este proyecto va a facilitar este proyecto de ley va a facilitar que ciertas inversiones se produzcan desde el lado privado, pero no es la solución definitiva. Nuevamente, es un pasito pequeño en la dirección correcta, pero el desafío realmente eléctrico requiere de una enmienda constitucional, retirar a la electricidad y el resto de sectores productivos de los sectores estratégicos para que la inversión privada no sea una excepción, sino que tenga la misma prelación que tiene la inversión pública, la mixta o cualquier otro. Ese es el gran desafío para darle la vuelta a la inversión en electricidad, porque ya vimos, el déficit energético sigue siendo importante y sobre todo año tras año crece en 300 megavatios la demanda eléctrica. Esto significa
que los apagones, el riesgo de apagones no ha desaparecido. Es un riesgo latente, un riesgo que está ahí y que todo depende del clima. Si llueve abundantemente, pues qué maravilla, no va a haber apagón, pero si no llueve abundantemente, sí vamos a tener apagones y el corregir este problema eléctrico va a tomar algunos años en solucionar porque se requieren muchísimas inversiones e invertir en electricidad desde el lado privado es muy difícil. La Constitución está hecha para que se limite esa inversión. No quiere que haya inversión privada. Quiere que la regla sea ese monopolio estatal. Y ese monopolio estatal es el que está matando al petróleo, el que nos mantiene en apagones, el que limita el crecimiento, el desarrollo en actividad minera, etcétera. Es decir, el que está limitando esa aceleración en las actividades productivas porque limita la inversión. Con eso concluyo la presentación y les invito a hacer preguntas. Muchísimas gracias.